Muchos en este tiempo no comprenden el rol de la iglesia dentro de la sociedad. Incluso hay un sector político de izquierda que la quisiera desaparecer, menospreciando su importancia como institución y acusándolo de fundamentalista. Por otro lado, la iglesia como institución en sí debe recuperar su papel educativo de equipar a sus miembros para una influencia mayor en las áreas de la familia, educación, artes, medios, economía y sobre todo gobierno. La constitución política de nuestros países republicanos asegura los derechos más elementales de los ciudadanos, como es la libertad de pensamiento, por lo que las doctrinas y valores religiosos se vuelven más que necesarios a fin de evitar que como nación caigamos en el peligroso terreno de un totalitarismo donde solo un partido político o un sector religioso nos pretenda imponer un único dogma o formas de vivir como población, poniendo en riesgo el desarrollo del potencial de los individuos. Si no existe libertad, no existe el verdadero desarrollo. Como sociedad democrática necesitamos la divergencia de ideas debido a que en la multitud de consejeros está la sabiduría. La iglesia instruye a sus miembros en verdades bíblicas que ayudan al pobre a recuperarse, que alientan al corazón quebrantado, que ponen en libertad al cautivo, que vuelven la luz al ciego, que libera al oprimido y que hace que el año sea agradable para todos según la voluntad de Dios. Esta fue una de las principales misiones por la que Jesús vino a la tierra. En Lucas 4, 18 al 19 hizo esta lectura: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Acaso este rol liberador de los individuos de una sociedad lo puede ejercer el gobierno? ¿O acaso la empresa? ¿O la sociedad civil? He aquí la importancia de los líderes de las iglesias, que son esenciales, al igual como lo es la labor de los jueces, los abogados, los psicólogos, los economistas u otros. No caigamos en el error de confrontarnos hasta devorarnos a nosotros mismos, ni pretender jugar a la supervivencia del más apto. Jesús enseñó que Dios envía la lluvia a la tierra y que la lluvia cae sobre todos, a los denominados malos como a los buenos. El trigo crece junto a la cizaña y no se puede arrancar la cizaña antes de tiempo porque se corre el peligro de afectar también al verdadero fruto. Entonces, tolerancia, señores. Respeto nos debemos unos a otros como actores estratégicos de desarrollo de nuestros pueblos. Ninguna institución está por encima del otro. Cada uno es autónomo, como deben ser también los poderes del Estado. La iglesia es sabido que enseña a sus fieles a través de sus escuelas, institutos o universidades bíblicas. Pero hoy con pena vemos cómo la institución del gobierno ha cerrado centros de estudios que pertenecen a la institución de la iglesia. Por poco los prohibirán reunirse o hacer sus oraciones a Dios. Es sumamente peligroso tener entre los que nos gobiernan a quienes no respetan los derechos de las otras instituciones y vulneran la libertad. Se dice que la gente hace las leyes, pero la iglesia es la formadora en valores como la justicia. A esa misma gente que luego hará las leyes. A través de la República Hebrea y de la historia de Europa, vemos que la iglesia tomó parte en el discipulado de grandes gobernantes. Por ejemplo, Patricio y sus discípulos discipularon a los reyes de Irlanda y de Escocia, Asser a Alfredo el Grande de Inglaterra, Wycliffe a las universidades cristianas, Alcuin a Carlomagno de Francia, Hus y sus seguidores a los gobernantes de Checoslovaquia, Calvino y la Academia de Ginebra a los futuros gobernantes de la Europa. Los ejemplos contemporáneos también los tenemos. El reverendo John Witherspoon, un ministro norteamericano que influyó en los asuntos políticos de su país. La historia dice de él que siendo un ministro del Evangelio y presidente del colegio Princeton, fue firmante de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y cerca de 100 comités en el Congreso. Su influencia indirecta a través de sus esfuerzos educativos también fueron impresionantes. Mientras era presidente del colegio Princeton, entrenó no solamente ministros para el pastorado, sino también ministros para el gobierno de su país. Un hombre llegó a estudiar teología con el pastor Witherspoon, pero los principios bíblicos de gobierno fueron tan impactantes sobre su vida que le llevaron a ser el arquitecto de la Constitución de los Estados Unidos y su cuarto presidente. Me refiero a James Madison.
Witherspoon también discipuló un vicepresidente, 3 jueces de la Suprema Corte, 10 miembros del gabinete, 12 gobernadores, 60 congresistas y 21 senadores. Existen muchos otros pastores que tuvieron una sentida influencia en los asuntos públicos. La evidencia de este involucramiento de hombres de fe en la historia de Europa y de América son muchas. En la antigua Roma, los de clero llegaron a ser los jueces comunitarios. Stephen Langton fue el redactor de una de las primeras cartas magnas que la humanidad haya conocido. Zwingli lideró con su influencia en el gobierno de Zurich, Calvino en el Consejo de la Ciudad de Ginebra, Knox en la Reina María, Mornay en el gobierno de Francia, Grotius en Holanda y el pastor Abraham Kuyper también en Holanda. La influencia de los pastores y líderes religiosos siempre fue positiva en la lucha por la libertad y el renacimiento de una sociedad equitativa. No pretendamos desconocer la historia y querer borrar del mapa a la iglesia como institución y al cristianismo. Además que la historia está de su lado. Ninguna idea o filosofía contraria a la creencia, a la fe de la iglesia ha podido prevalecer frente a ella. En Norteamérica fueron pastores los que colonizaron y formaron los estados de Norteamérica. En mi visita que hago con frecuencia a esta tierra, he ido a visitar a algunos de los monumentos erigidos en su honor, de pastores como Roger Williams en Rhode Island, Thomas Hooker en Connecticut, William Penn en Pensilvania, Jason Lynn en Oregon y Marcus Whitman en Washington. Estos pastores escribieron leyes y constituciones que han dejado huella hasta nuestros tiempos. Stephen McDowell, actor de Liberando las Naciones, ha estudiado el caso de los profetas de la Biblia que fueron estadistas e influenciaron en las reformas sociales de su pueblo. Por ejemplo, el profeta Samuel, que influenció en el rey Saúl, Elías en Acab, Jeremías en el rey Josías, Juan en Herodes, y otros hombres de fe que alcanzaron cargos públicos como José, Daniel, Esther, Mardoqueo, Moisés, Samuel y Erasto en el Nuevo Testamento. Pablo asimismo aconsejó a gobernantes cercanos a él como Sergio Paulo, procónsul de Roma, según consta en Hechos capítulo 13. Los profetas de la Biblia no pueden ser entendidos separados de su actividad política y social para contribuir a las reformas de su país. Repito el proverbio, en la multitud de consejeros está la sabiduría. A Isaías, el profeta hebreo, en los capítulos 29 al 35 de su libro, lo vemos como el principal asesor que ayudó al rey Ezequías a impedir el asedio de su nación por parte de Sennacherib. Digo lo mismo del profeta Eliseo, que salvó a su nación de los sirios. La iglesia es un actor estratégico indispensable para ayudar a vencer a los enemigos de sus naciones. La iglesia alcanza el clímax de su poder cuando se congrega para adorar a Dios y para participar de la cena del Señor. Ninguna institución o individuo alguno puede impedírselo, a no ser por un previo acuerdo. Cada uno de sus miembros tiene todos los derechos ciudadanos y merece ser servido por el Estado. La iglesia además juega un rol social preponderante. Debe ser la encargada de proveer y coordinar los programas de apoyo social para las familias en situaciones de pobreza extrema. Como dice en Tito capítulo 3, verso 8, quizás es la hora de que el Estado ensaye más la colaboración de la iglesia en la repartición de ayuda a los necesitados, pues es sabido que ciertos funcionarios del gobierno no han cumplido con responsabilidad y sobre todo con honestidad en este asunto. La iglesia asimismo es aliada para la familia en la educación de sus hijos. Este punto lo trataré en las siguientes lecciones. Amigos de los Estados Unidos, del Perú y del mundo, a raíz de los últimos acontecimientos sucediendo con el gobierno de Norteamérica y de nuestra Latinoamérica, ponemos a su disposición el curso Biblia y Gobierno. Estudie cerca de 200 pasajes de la Biblia que enseñan sobre políticas públicas. Conviértete en un maestro bíblico en el área de gobierno, o si de pronto tú sientes que tienes un llamado de parte de Dios a postular en un cargo de elección en tu ciudad o en tu estado, este curso te ayudará, te va a fortalecer y te va a dar la seguridad que necesitas para encaminar tu decisión y para ponerte en las manos de Dios para que Él te use o te utilice en esta área. La duración del curso básico es de 2 meses, estudiando todos los lunes de 7 a 8 de la noche, hora de Perú. El costo es de solo $100. Los interesados pueden hacer los pagos vía PayPal o a los bancos locales. Aprovecha esta oportunidad de entrenarte
y haz que tu año 2021 sea el comienzo del cumplimiento del propósito de Dios para tu vida. Al término del curso se les enviará un certificado de participación internacional y de regalo 100 de los mejores libros electrónicos de política y liderazgo. Iniciamos la noche de hoy, lunes 11 de enero. A los que se inscriben se les enviará inmediatamente el link del Zoom de su primera clase del curso Biblia y Gobierno. Espero noticias tuyas. Con aprecio, su servidor Jorge Arévalo.